Buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de miércoles 10 de octubre. Ya estamos listos para llegar hasta sus hogares con una nueva propuesta en esta mañana, donde el sol en San Salvador ha comenzado a salir. Ya mucha gente estaba preocupada porque el sol no salía, muchas lluvias, anoche todavía llovió fuerte en todo el país, pero ya comenzó a salir el sol y eso nos da ya un momento de esperanza de que el sol sale siempre, ¿verdad? El sol siempre va a salir. Y ya en San Salvador el sol está saliendo. Es una mañana de miércoles, me acompaña ya en el estudio un buen amigo. César Villalona está conmigo, el economista, para hablar de la economía del país, para hablar sobre zonas económicas especiales, para hablar del China, que tanto hemos hablado. De esos temas vamos a hablar con nuestro buen amigo César Villalona, que está conmigo, para poder platicar eso. César, gracias por venir con nosotros. Gracias, Julio. Un gusto estar aquí. Y siempre estás pendiente de nuestros programas y eso me gusta. Estamos pendientes. Sí. Algunas entrevistas. Qué bueno, sí. César. Gracias por estar con nosotros. Es la propuesta que tenemos para hoy, para todos ustedes. Recuerde, hoy es miércoles, también tenemos plataforma a las 7 de la noche. Les vamos a contar el tema de plataforma de este día. Ya regresamos. Está conmigo ya el colatino de esta mañana. Dice, salvadoreños consideran que Fiscalía investigue a Arena. Esta es la portada, la madera del colatino. Esto se desprende de una encuesta que la Universidad Tecnológica publicó ayer sobre las preferencias electorales y sobre la coyuntura nacional. Y ahí se dice que los salvadoreños en su gran mayoría consideran que la Fiscalía General de la República debería investigar al partido Arena por esas cuestiones de actos de corrupción que se le han señalado. Pero también la UTEC muestra nuevamente una ventaja amplia de Nayib Bukele sobre sus demás contendientes. Ya los CONARES, el Consejo Nacional de Rectores de la U, presentó aquí en este espacio la encuesta y también la ventaja era bastante amplia. La UTEC ratifica la información. Callejas, Nayib Bukele se mantiene en la primera posición, Callejas en un segundo lugar y Hugo Martínez en un tercer lugar, según la última encuesta de la UTEC. Ya le vamos a compartir la información precisa sobre este tema. Pero ya me acompaña en el estudio mi buen amigo César Villalona para poder platicar sobre el tema económico. Se ha hablado del tema China. Estuvo ayer el economista Luis Membreño con nosotros, César, y él decía de que era una desventaja que Taiwán se hubiese ido y que China llegara, y decía que inclusive la misma tecnología de Taiwán era más grande que la de China. Al final uno se queda con la idea de que China es un país mucho más grande, ya no es un país emergente, según algunos economistas, es una potencia mundial, que eso puede traer consecuencias positivas para el país, pero también llama la atención por qué hasta última hora este gobierno mete a la consideración y hace la relación diplomática con China. De esas cosas hablemos, César. Muy bien. Bueno, yo realmente no sé por qué la decisión de establecer las relaciones diplomáticas se hizo en este momento. A lo mejor pudo haberse hecho antes. Yo sé que hay alguna información de que el gobierno que había de Taiwán, el anterior, tenía buenas relaciones con China, y había como un esfuerzo de ambos países de llevar este tema de la China y Taiwán de una manera armónica. Y que ahora llegó un gobierno en Taiwán un poco más confrontativo con China, entonces eso le dio a China la posibilidad o el interés, le despertó el interés de aceptar decisiones de gobierno que querían establecer relaciones. Porque a lo mejor estos gobiernos querían establecerla antes y China no estaba tan anuente, en la medida en que estaba en una buena relación con Taiwán. Por ahí se ha comentado algo de eso. Y llama la atención que en un mismo año 3 países de América Latina han establecido las relaciones, porque la estableció Panamá en junio, República Dominicana en mayo y El Salvador ahora hace apenas 1 o 2 meses. Entonces puede ser que la misma China no haya estado tan abierta, puede ser. O que los gobiernos se hayan descuidado con ese tema. Esto es con relación al punto de por qué ahora. Yo quería comentar, lo segundo es que es una decisión soberana. Eso siempre hay que destacarlo porque ha habido como mucha injerencia
del gobierno de Estados Unidos en este tema. Hay en la ONU reconoce 193 países, de los cuales 178 tienen relaciones con China, incluyendo ya a El Salvador. Entonces quedan 15. Estados Unidos estableció relaciones con China en 1979, la estableció Costa Rica hace tiempo, y en América Latina, en América del Sur la tienen 9 países, 10 países de los 11 que integran América del Sur, sin incluir los otros que son todavía colonia de otros países de Europa. Solo Paraguay tiene relaciones con China en Sudamérica. Entonces, cuando uno mira el mundo entero reconoce a China. Además, hay una resolución de la ONU que reconoce a China como el país, o sea, la República Popular China, el país de los chinos. Taiwán es una isla donde se montó un gobierno en 1949, cuando se independizó China de Japón, con el apoyo de Europa y de Estados Unidos. Realmente es una isla que pertenece a China. Eso se va a resolver con el tiempo. Yo creo que en poco tiempo difícilmente haya un país que tenga relaciones con Taiwán. ¿Qué expectativas? La tendencia es China. Claro. ¿Qué expectativas pudiéramos tener nosotros como país, César, sobre las exportaciones hacia China, sobre esa relación comercial? Algunos están diciendo, como Dagoberto Gutiérrez ayer en nuestro espacio de plataforma, decía que el único producto en su mayoría que se está exportando hacia allá es el azúcar, ¿verdad? Pero decía él, eso lo que va a hacer es que si la cantidad que se exporta, que son 80 millones, entiendo, de dólares al año, que eso se duplique o se triplique, pero que básicamente sobre ese producto. ¿Es así, César? Bueno, ese es el producto que más se está vendiendo en China y en Taiwán, en los dos países. Los datos hasta julio, o te voy a hacer un recuento mejor. Cuando llegó el primer gobierno del FMLN, en el 2009, El Salvador exportaba a China 3 millones de dólares. Cuando terminó el primer gobierno, en el 2014, exportaba por 6 millones. O sea que en el primer gobierno del Frente, las exportaciones crecieron poco, de 3 a 6 millones. Pero en el 2014, el gobierno actual le quitó una cláusula a China y le bajó aranceles. Una reserva que le tenían en la OMC, y China abrió su mercado. Y se están vendiendo 75 productos. Y ahora ya no son por 6 millones. El año pasado fue por 47. Y este año hasta julio van en 83, hasta julio. Se espera que llegue a 110 millones. Entonces China se convirtió en el 6º país al que El Salvador más le vende. El primero es Estados Unidos, segundo es Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y China. En los primeros 7 meses de este año, 83 millones y a Taiwán 19. O sea que vendemos a China 4 veces más que a Taiwán. Y cuando tú ves los productos, a Taiwán son 47 y a China son 75. Y se concentran en los dos países en el azúcar. Ese es el producto que tiene más exportación. Pero eso no quiere decir que el azúcar es el único producto que se va a vender allá, de manera importante, me refiero. El azúcar tiene un tope, porque el área de siembra en el país, y si se sigue ampliando, va a terminar destruyendo aquí manglares y todo. Yo creo que el azúcar, sus posibilidades de expansión ya no son tantas. Ya se está vendiendo por más de 200 millones, superó el café. Yo creo que se abren posibilidades para otros rubros, si China le baja los aranceles. Esto depende entonces de las negociaciones. Son 75 productos, hay azúcar, hay café crudo, hay madera, hay cuero, productos textiles. Todo eso se está exportando en pequeña cantidad. Pero El Salvador tendría posibilidad de vender más productos. Por ejemplo, productos industriales, alimentos industriales que venden en Centroamérica. Centroamérica es el segundo mercado de exportación de El Salvador. Y lo que vende El Salvador en Centroamérica son productos industriales. Nosotros tenemos un país donde el 96% de las exportaciones son industriales. Y las agropecuarias son 2, azúcar y café. Ha habido un cambio en la estructura de exportación. No es como antes. Sí. Y van a Estados Unidos, a Europa, a Centroamérica, entonces podrían incursionar al mercado chino, de grandes empresas, de pequeñas empresas, de medianas. Para las micros un poco más pequeñas, pero algunas empresas pequeñas, o sea, es más difícil para una micro, pero pequeñas que son más estructuradas, que pueden llegar a tener hasta 50 empleados, así está calificado en la ley, es una empresa pequeña de 40 personas, productora de textil, de cuero, de calzado, de una serie de productos industriales o agroindustriales, yo creo que tiene posibilidades de exportar a China, porque China está protegido por altos aranceles. No es como Europa y Estados Unidos, que los TLC con Estados Unidos y Europa no quitaron aranceles,
porque ya no lo tenían. Ya El Salvador podía vender en Estados Unidos más del 90% de su producción sin impuestos, por la iniciativa de la Cuenca del Caribe del año 1983. Cuando firmamos ese TLC, que decimos que vamos a vender, dice el ministro de Economía de la época, que vamos a vender frijol, porque Estados Unidos abre el mercado al frijol, pero si el frijol no tenía arancel desde 1983. No lo puede vender por traba sanitaria, por el subsidio que hay allá. Y además porque la producción nuestra es deficitaria. En Europa igual, el sistema generalizado de preferencias arancelarias ya le daba posibilidad de vender a nuestro país en Europa el 75% de su producción sin impuestos. Entonces no te abren los mercados, esos TLC. Aparte de esto del azúcar, César, ¿qué más estamos exportando nosotros realmente que sea algo que tenga futuro, digamos, de exportación? Sobre todo se está vendiendo, el principal rubro de exportación nuestro es la industria textil. La industria textil, las maquilas exportan a Estados Unidos, hay otras empresas textiles que no venden en Estados Unidos, sino en otros países, se venden en Europa, en China se está vendiendo un poquito. Entonces la industria textil tiene mucha posibilidad. El TLC no le abrió el mercado de la industria textil a Estados Unidos a la industria textil porque ya no pagaba impuestos. Toda esa industria de maquila ya no pagaba impuestos. Lo que hizo el TLC fue la iniciativa de la Cuenca del Caribe, asumirla el TLC. Lo que era una iniciativa individual pasa a ser ya un tratado. En el caso de China es diferente, porque en el caso de China está protegido por altos aranceles. El del azúcar, por ejemplo, era 125%. O sea que si tú querías vender azúcar por $1, te cobraron un impuesto de $1,25. Se te duplica el precio, más que se te duplica. Y lo bajaron a 50. Entonces ellos sí pueden abrirnos el mercado. Otros productos que se están vendiendo, aparte de los textiles, son alimentos que van a la región centroamericana, pero derivados de la industria. Eso es fundamentalmente lo que vendemos, porque lo textil va más a Estados Unidos, va a Europa, se está vendiendo en China también. Tenemos también los calzados, la fábrica, la exportación de calzado, se vende medicina. La medicina tiene un peso no tan importante, pero tiene. Hay algunos productos ensamblados que se están vendiendo cartón, empaques. Nosotros tenemos una variedad bastante grande, pero el rubro principal es textil. Y el 96% de todo lo que el país vende no proviene del agro. Entonces, eso es importante porque imagínate el mercado chino. Es el segundo mercado de importación del mundo, después de Estados Unidos. El país que más compra en el mundo, después de Estados Unidos, es China. Tiene la segunda. Y un mercado altamente protegido, en expansión y altamente protegido. Entonces, ¿qué debe negociar El Salvador? Las posibilidades de que China le quite impuestos y le dé cuotas de exportación, pero no de azúcar, sí, ni de café, porque eso no tendría mucho sentido. Tal vez el tema en esto te voy a dejar planteado para el siguiente bloque, César. El tema es cómo un país como China nos puede hacer más productivos a nosotros. ¿En qué podemos nosotros estar preparándonos para esa relación con ese gigante chino? Decir, bueno, preparémonos porque China viene y, como dicen, ha puesto un pie en el país, pero ¿qué nos va a motivar a producir en El Salvador? De eso quiero preguntarte cuando regresemos, porque si tenemos capacidad, dijiste el azúcar, bueno, en la caña ya no podemos seguir triplicando, porque si no nos vamos a acabar toda nuestra tierra. Entonces tenemos que buscar alternativas. ¿Qué nos va a motivar a nosotros salvadoreños para producir, para que se vaya esto para China? Eso va a ser en el siguiente bloque. Les tengo un mensaje del DUI Centro, y usted sabe que este año se vencen más de 1.7 millones de DUIs. Hay que revisar nuestro DUI y ver si no está vencido. Si está vencido, hay que renovarlo. Hay que hacer una cita, hay que evitar aglomeraciones. Esto es una cosa muy rápida, pero si usted hace una cita al DUI Centro, usted puede también visitar www.dui.duisb.com o puede llamar al 2555-1900. Haga su cita y renueve su DUI. Vienen elecciones, hay que hacer gestiones en los bancos, hay que hacer muchos trámites. Usted lo puede hacer. Renueve su DUI. Es el mensaje de DUI Centro. Ya regresamos. Si tu escritura de propiedad tiene la palabra proindivisión o frases como la 11ª parte de,
quiere decir que tu propiedad está en estado de proindivisión, compartida con más personas. Hay que informarse, llama al 2790-3225. El Centro Nacional de Registro te hace este llamado. Escucha bien, si aparece la palabra proindivisión en tu escritura, esto llama la atención. Infórmate al CNR 2790-3225. Es el mensaje que el CNR nos deja en esta mañana. Platicamos con César Villalona, economista. César, la diferencia entre Taiwán y China, algunos creen que no es así como se está planteando ahora, que China viene y China nos va a inundar con productos y nosotros vamos a poder, y que dicen, bueno, se perdió algo importante con Taiwán, se perdió tecnología, decía ayer el economista Luis Membreño. ¿Es así que tú lo ves así? Bueno, a mí no se me ocurre hacer una comparación entre China y Taiwán. No veo por dónde se puede hacer. China es un país que tiene el segundo Producto Interno Bruto del mundo. O sea, es el segundo mayor productor de bienes y servicios a nivel planetario, después de Estados Unidos. Te voy a dar los datos. Estados Unidos tiene el 25% de la producción mundial y China tiene el 18%. Luego viene Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, Brasil, Canadá. Y cuando tú llegas, Taiwán no tiene nada que ver con esa lista de los grandes productores. No hay dimensión. Y China pronto va a ser el primero. Ya va a superar a Estados Unidos porque hace 20 años, 30 años, China no tenía ni el 3% del PIB y ya está casi en el 20%. Hay un método que utilizan algunos economistas de hace 15 años que le llaman por paridad de precio, el PIB por paridad de precio, tomando en cuenta los precios de Estados Unidos. Ya China es la primera economía. Esto por el lado de la producción. Segundo, China es el mayor exportador del mundo, superó a Estados Unidos. Tiene el 14% de las exportaciones mundiales. En ese rubro ya lo superó. Tercero, China tiene el 20% de la producción industrial mundial. Ahí supera a Estados Unidos. Y tiene un desarrollo tecnológico enorme. China tiene el 24% de todos los ingenieros y los científicos graduados en ciencias exactas. Y la India tiene el otro 24%. Solo ellos dos tienen el 48%. En términos de desarrollo tecnológico, China está casi a la par de Estados Unidos. No podemos hablar de Taiwán en este tema. China te hace desde el producto más barato hasta colocarte un cohete, un satélite, como hizo en Venezuela o en Bolivia. Te hace lo más sofisticado y lo más barato. Es una economía totalmente diversificada. ¿En la geopolítica se está apoderando China de nuestros países? No. China no ¿Ese es el interés de China, César? No, China no tiene tradición de eso. China fue colonia de Japón. Japón lo invadió en los años 30, en el 39 se inicia la Segunda Guerra Mundial, termina en el 45 y continúa en China la guerra contra Japón. Y China se independicia en el 49. Fue un país ocupado. Por cierto, Taiwán no tiene 85 años de existencia, como han dicho alguna gente, de arena, que le he escuchado hasta una diputada. Taiwán nació en 1949 como país. La ONU no lo reconoce, sino que lo reconocen algunos países. Y del 49 para acá lo que han pasado son 68 años, que es los 68 años de relaciones con El Salvador. En 68 años, aquí hay inversiones de Taiwán, según los datos del Banco Central que los tenemos, de 14 millones de dólares, en un país donde la inversión extranjera, el acervo de inversión, el activo acumulado, anda por los 12 mil millones. En 14 años tienen 14. Y China tiene inversiones solo en maquila por 300, sin relaciones diplomáticas. Esto es antes de las relaciones diplomáticas. Vendemos a Taiwán por 19 millones y a China por 83, sin relaciones diplomáticas. Y pasaron de 6 a 83 en el gobierno de Salvador Sánchez Serén, sin relación diplomática. Y por el lado de las importaciones, nosotros importamos de Taiwán por 110 millones y de China este año va a llegar a 1.500. China es el segundo país al que El Salvador más le compra después de Estados Unidos. Tiene el 22% de nuestras importaciones, el 22% vienen de China. 1.500 empresas salvadoreñas importan de China, incluyendo Almacenes Imán, incluyendo Vidri, incluyendo Ladoc, incluyendo Tigo. ¿No de Taiwán? No, de China. De China. De China. De los 1.500 millones, 1.000 se concentran en 100 empresas. O sea, hay 1.500 empresas que importan por 1.500 millones, pero 100 importan por 1.000. Entonces, estos empresarios que son de la NEI, son de arena,
son los grandes importadores de China. Traemos de Taiwán productos por 110 millones y de China por 1.500, sin relaciones diplomáticas. Entonces, de hecho, las relaciones nuestras no son con Taiwán. Vender en Taiwán por 47 productos por 20 millones y a China 75 productos por 83 es muy diferente. O sea y traer de China por 1.500 y de Taiwán por 110 es muy diferente. Tener 14 millones invertidos de Taiwán aquí, a tener solo en maquila, para no hablar de restaurantes y otras cosas, China más de 300 sin relaciones diplomáticas, ya te dice que la relación nuestra con China desplazó hace rato la relación con Taiwán. Entonces, mira, César, nos hace llegar a nosotros los salvadoreños comunes y corrientes al pleito ideológico de decir, no, China no, Taiwán sí. Inclusive se acuña la palabra, es que tenemos amistad con Taiwán. Es que cómo vamos a desechar una amistad con un país como Taiwán. Pero estás diciendo tú, según la información que tienes, que las grandes empresas salvadoreñas, que son vinculadas a la NEP, vinculadas a Arena, tienen relaciones comerciales con empresas chinas y no con taiwanesas. Correcto. Es el segundo mercado de importación de El Salvador. Y ahí está la DOC, la repito, Almacenes Simán. Simán quería ser candidato a la presidencia por el partido Arena. Bueno, él es importador de productos chinos. No sé si traerá algo de Taiwán, pero de Taiwán son 110 millones, de China son 1.500. Es decir, nuestro vínculo es con China, comercial y de inversión. Es una realidad. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Establecer relaciones diplomáticas para fortalecer las relaciones políticas con China. China pertenece al Consejo de Seguridad de la ONU. Taiwán no pertenece a la ONU. China pertenece a la ONU. China está en el Consejo de Seguridad con derecho a veto, junto con Estados Unidos, Francia y Inglaterra o Reino Unido y Rusia. O sea, tiene un peso en la ONU. Es la segunda economía del mundo. Tiene un peso, está en el BRIC, junto con Brasil, con Rusia, con la India, que es el bloque que ya superó a Estados Unidos en términos de producción y de comercio. Solo China ya superó a Estados Unidos como exportador. Es un país con un peso político y económico mundial que no lo puede comparar jamás con el de Taiwán. Taiwán no está reconocido ni por Estados Unidos. Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas. Eso no quiere decir que no puedan haber empresas de Taiwán vendiendo en Estados Unidos o aquí, que puedan seguir vendiendo, como vendían la China antes de las relaciones diplomáticas. ¿Por qué en República Dominicana no se convierte en un problema político establecer relaciones con China y no con Taiwán? Y no se convierte en un problema político en Panamá. Porque los dos establecieron, y yo soy de origen dominicano, tengo la doble nacionalidad. En mi país de origen, donde yo nací, ahí no hay ningún problema. Lo que sucede aquí es que hay un gobierno de izquierda y todo lo que haga el gobierno de izquierda, la derecha opositora intenta sacarle raja política. Ya tú me metiste en el tema de la política. Sí, claro, pero mira. Y te la voy a completar la idea. Okay. Ellos quieren sacarle raja política a este tema. La embajadora de Estados Unidos interviene mucho en los asuntos internos nuestros. Todo el mundo lo sabe. Siempre está diciendo en la televisión qué hay que hacer, qué no hay que hacer, amenazando. Cuando Dominicana estableció relaciones con Taiwán, el embajador allá no dijo nada, ni el de Panamá. Aquí levanta el tema la embajadora de Estados Unidos. En Dominicana no hay una izquierda a la que haya que derrotar electoralmente, gobernando, ni en Panamá. No hay un problema. En Dominicana la izquierda es muy débil, no gobierna, y un partido de derecha puede sustituir a otro. Aquí hay una batalla política. Entonces hay que convertir esto en un tema político, en El Salvador, aquí. Si aquí estuviera gobernando la derecha y la oposición fuera otra derecha, eso no fuera ningún problema. Entonces vamos a comenzar a levantar conjeturas, a meterle miedo al pueblo, a decirle que el gobierno de Estados Unidos está preocupado, que va a haber base china. Todo lo que no se dijo. En Costa Rica tiene relaciones con China. Costa Rica la estableció Óscar Arias. Eso no fue motivo de discusión, claro, porque en Costa Rica no hay amenaza de un gobierno de izquierda. Entonces esto se ha politizado en esa lógica. Bueno, se está llegando a decir ahorita, por ejemplo, y hay que decirlo, César, de que viene la China comunista al país. No es la China popular ni continental, no, es la China comunista la que viene. Y se está diciendo también que nos traen su ideología y que nos traen una forma de vivir de ellos que es bastante opresora. Esas cosas ya se están diciendo. Bueno, podemos caer en la ingenuidad todavía de estar creyendo en esto.
Muchos han dicho en este espacio, César, no sé si tú compartes esto, que no hay país más capitalista que China. Bueno, es una economía mixta. El Estado en China tiene mucho peso. Es dueño del sistema financiero, regula el mercado. Es un país que tiene un capitalismo fuerte. Es mixto. Un capitalismo muy fuerte, pero tiene un Estado bastante fuerte y tiene propiedad cooperativa. El Estado chino tiene más empresas con respecto a la economía china que el Estado venezolano, por ejemplo. O sea, el Estado tiene un peso. Sobre todo en el China maneja la banca, el Estado maneja la banca. El sistema financiero. La Banca Nacional de China es como el Banco de Costa Rica. Hay algunos bancos privados en los últimos años que lo han permitido, pero eso no tiene ni el 0.1% de los depósitos. El sistema financiero es público. Entonces, la banca, los seguros, etcétera. Y el Estado tiene un peso tremendo y también regula. Eso no quiere decir que no sea capitalista, ¿verdad? Hay capitalismo también en Cuba. Por cierto, yo no sé si esto ya da rédito político, estar hablando de que van a venir a traer una ideología. Por ejemplo, el gobierno de Funes, el primer gobierno del Frente, estableció relaciones con Cuba. Aquí se decía de todo, de Cuba. Cuando Chafí era candidato, me acuerdo. Claro. Entonces ya tenemos relaciones con Cuba. Yo no sé si aquí la ideología cubana se ha impuesto. Seguir levantando esa bandera es una tontera. En Costa Rica no creo que se haya impuesto la ideología china. Si es que hay una ideología china que quiere ser impuesta, que yo no me lo creo. ¿Verdad? China lo que está haciendo es relaciones comerciales, de inversión y de cooperación con el mundo entero. China no tiene bases militares en América Latina, en ningún país. Estados Unidos tiene más de 800. Aquí tiene una en Comalapa. Tiene bases militares en Honduras. Entonces, si hay una ideología que se ha impuesto en otros países, es la ideología imperial del gobierno de Estados Unidos. De los Estados Unidos. A través de su influencia política como gobierno y de todos sus medios de comunicación y hasta de su cultura, a través del cine y todo eso. Claro. China no está, tiene relaciones con Sudamérica y ahí nadie puede hablar, ni en Costa Rica ni en Dominicana, de que hay una ideología china. Esas son cosas que no tienen... Realmente escuchar esto a esta altura de juego es parte de la coyuntura electoral que estamos viviendo terrible, también. Es terrible. Entonces la ideología china en Costa Rica, y en Costa Rica hay un gobierno de izquierda, o en Argentina, o en Brasil. ¿Quién está gobernando en Brasil? Bueno, y en Colombia. O sea, hay que analizar esto de manera, yo diría que un poco más seria. Y fría, ¿verdad? Sí. Para ver si realmente es así. Yo quiero preguntarte, cuando regresemos, César, se dice también que con esta apertura de las relaciones diplomáticas y comerciales con China, ellos vienen y ponen un pie en el Golfo de Fonseca y tienen el interés de apropiarse del Golfo de Fonseca, que las zonas económicas especiales creadas por este gobierno, o sea, planteadas por este gobierno más bien, tienen ese sentido de que China también se vaya apoderando de una franja de la zona oriental del país y sobre todo la costera, por sus propios intereses económicos. Esto voy a preguntarte cuando regresemos. Estamos platicando con el economista César Villalona. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Me están pidiendo los datos de las encuestas del día lunes en este espacio. La gente de CONARES, del Consejo Nacional de Rectores, daba a conocer su sondeo de opinión sobre los candidatos a presidentes. Y ellos establecían en el sondeo que el 61% respalda la candidatura de Nayib Bukele, el 15% apoya a Carlos Callejas y el 13% respondió a favor de Hugo Martínez. El 8% no respondió por ninguno de los candidatos. Eso lo dijo el Consejo Nacional de Rectores en su informe de su sondeo del lunes pasado. Ayer la UTEC también sacó una encuesta y dice que la encuesta de la UTEC dice: cuando se pidió a los ciudadanos que mencionaran un candidato a la presidencia que conocieran, dijo que el 49.7% con Nayib Bukele, 24.1% Carlos Callejas, el 9.7% a Hugo Martínez. La población considera que el candidato de Nuevas Ideas y Gana, Nayib Bukele, es quien representa los intereses del pueblo. Un 16% respondió, el 48.4% por Nayib Bukele, el 16% por Callejas y el 7.2% por Hugo Martínez. Nayib Bukele tiene el 63.7% a su favor, dice la UTEC. En segundo lugar está el candidato de Arena, 35.6%, y en tercer lugar Hugo Martínez con el 21.6%. Ahí están los datos que la gente está pidiendo también sobre las últimas encuestas dadas a conocer en nuestro país. César Villalona es nuestro invitado de esta mañana. César, es que China ya vino, ya sondeó, ya fue al Golfo de Fonseca y dijo, este es
una maravilla que yo de la que me voy a apropiar cuando tenga ya las relaciones formales con El Salvador y comerciales, y me voy a meter. Y las zonas económicas especiales, que son en la propuesta de este gobierno, ¿responden a eso? Bueno, lo primero es que China no se puede apropiar del Golfo de Fonseca, ni se puede apropiar de nada que pertenece al Estado, salvo que el Estado lo privatice. Y las privatizaciones las aprueba la Asamblea Legislativa. Ahí hay un puerto, el de la Unión, que lo hizo Japón durante el gobierno de Arena. Y tiene un problema del calado. No se ha podido concesionar un puerto mal hecho durante el gobierno de Arena. Ahí se invirtió una enorme cantidad de dinero. Este gobierno ha intentado concesionarlo a una empresa extranjera y ninguna empresa participa en la licitación. Queda vacía la licitación. Bueno, si una empresa china le interesa que le concesionen el puerto, no quiere decir que se hace dueña del puerto. Igual puede ser francesa, puede ser de Estados Unidos, puede ser de otro país. Ya se ha intentado. Y ni empresa francesa, ni de Estados Unidos, ni ningún país quieren la concesión por el problema del mal diseño. Esto hay que dejarlo bien preciso, porque a veces uno encuentra opiniones sobre el Golfo, el puerto de la Unión, como que no hay responsable en quienes hicieron la obra, quienes la financiaron, y el problema que hay ahora para concesionarlo. Si una empresa china entonces se le concesiona, no quiere decir que sea dueña del puerto. Eso es otra cosa, lo que va a ponerlo a operar, el puerto. Y ojalá, porque se hizo el puerto y ahora ¿qué hacemos con él? Ahí está tirado. Una mala obra. Los chinos tendrían que hacer una inversión. Tal vez por eso las otras empresas no se quieren meter en esto, ¿verdad? Porque hay que hacer una inversión. ¿Y no es empresa griega? Nada, de ningún país ha querido. Bueno, y si se lo concesionáramos a una de Francia, entonces le estamos entregando el territorio a Francia, o de Alemania, o de Japón, que fue la que lo hizo. Eso no es así, no es entrega de territorio. Entonces, la zona económica especial, lo que promueve el proyecto de ley es inversión privada y pública. Privada y pública. Se habla mucho de inversión extranjera, pero no es inversión extranjera nada más. Lo que dice el artículo 3 es que ahí se van a montar dos tipos de empresas. Una que se llama desarrolladora, que es una empresa que va a ser un polígono, como una inversión en infraestructura arquitectónica, donde luego se van a instalar empresas operadoras. Y te dice que un desarrollador, un operador, es una persona física o jurídica, pública o privada. Punto. Es decir, la CEL podría crear una empresa llamada tal y montar ahí un proyecto de energía solar. Es un operador. O la CEL podría montar una empresa que haga el polígono y se convierte en desarrolladora. Tiene que hacer una inversión de 20 millones, según la ley, en el polígono mínimo. Y la operadora mínimo de 5 millones, aunque sé que se le están haciendo reformas para bajar ese monto. ¿No se le pone una alfombra a China con el tema de las zonas económicas especiales? A todos los empresarios de cualquier país y nacionales, y a cualquier estado. Es decir, un francés puede invertir ahí, un estadounidense, un colombiano. Aquí tenemos muchísima inversión colombiana en el país. Se puede montar empresas de Colombia, se puede montar empresas chinas, pero también privadas nacionales. Privadas nacionales. ¿Cuáles son los requisitos? Que invierta 5 millones para producir, la que produce, la operadora, mínimo, o genere 200 empleos. Si invierte menos de 5 millones, 200 empleos. Si invierte 5 millones, puede ser menos de 200 empleos, pero una de dos. Aunque se le va a reformar ahora, o se le está proponiendo una reforma para que se baje ese monto de 5 millones para darle entrada a empresas que no tengan que ser tan grandes. Entonces, Almacenes Simán, mañana la familia Simán puede crear una empresa y meterse en la zona económica especial. Pero también puede crear una empresa, la CEL, y meterse en la zona económica especial. Es inversión privada, pública, nacional y extranjera. Puede haber un asocio público de una empresa rusa y una empresa del Estado salvadoreño que haga harina de trigo. Eso lo puede hacer ahí y competir con Molsa. ¿Tú ves o sea, potencial? Todo eso es lo que establece la ley, no está dedicada a China. ¿Tú ves potencial en estas zonas? Sí, es una zona... Porque se dice también que se ha hecho sobre municipios muy pobres, municipios que tal vez no le vas a sacar mucho. Eso se ha dicho también. Sí, la característica de los municipios de los 26 es que tienen una pobreza alta por encima del promedio nacional. Hay municipios que tienen pobreza hasta de 40, 60%.
son pobres, son 26, no son todos, de Usulután, La Unión y San Miguel. Y mucha población inmigrante, poco empleo formal, solo 22,000 personas cotizan al Seguro Social, de toda la gente que trabaja en esa zona, que son como 500,000, o sea, mucho empleo informal. Esas son las características, pero tiene un potencial la zona. Está conectada con Honduras, todo este tema del puerto, hacia el oriente, como es la zona suroriental, tiene posibilidades por el lado del turismo. Ahí hay empresas cooperativas que pueden también incorporarse a la zona económica especial. Hay cooperativas fuertes. Una cooperativa es una persona jurídica. La CEL es una persona jurídica. Almacenes Imán es una persona jurídica. Yo insisto mucho en esto porque es inversión en general. Hay desarrollo de la infraestructura en la zona. Hay potencial energético. Ahí en esa zona la CEL tiene grandes inversiones en energía. Ahí está Berlín, por ejemplo. Ahí están las presas que están en esa zona. Hay energía geotérmica, hay energía hidroeléctrica. Y está toda la posibilidad de la conectividad con Centroamérica. Está el Golfo, está el puerto. Es decir, hay una posibilidad. Y las empresas están obligadas a capacitar la mano de obra y a contratar mano de obra salvadoreña 80%. Esas son dos condiciones. Es decir, que si una empresa china se monta ahí, o francesa, o brasileña, puede traer de Brasil el 20% de su mano de obra, pero el 80% es salvadoreña. Pero mira, César, ¿no te parece que llegamos tarde a estos temas? Estas zonas económicas especiales tienen dos dificultades. Una que tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa y la otra es que este gobierno tiene poco tiempo para poder desarrollar eso. Sí, eso no se desarrollaría en este gobierno. Vamos a suponer que se apruebe durante este gobierno. No lo sabemos, tiene ese escollo en la Asamblea, requiere 43 votos. Pero suponiendo que se apruebe, ¿vale? Suponiendo que se apruebe la semana que viene, las inversiones no se van a ver de inmediato, eso se comenzaría a ver en un año o más tiempo, porque hay que construir, me refiero de las empresas operadoras, las que ya monten negocios ahí para producir y contraten mano de obra, porque habría que hacer primero los polígonos. Tienen que entrar las desarrolladoras, crear toda una infraestructura. Un polígono es algo así como Metrocentro, claro que ahí sería una cosa mucho más grande. Metrocentro del Grupo Roble monta Metrocentro y luego llegan empresas al polígono. Una ferretería, una heladería, una farmacia, un banco. Ese es más o menos el diseño, solo que no del tamaño de Metrocentro, ¿verdad? Sino una cosa bastante extensa, porque ahí se pueden montar empresas de aviación. Bueno, Nayib Bukele está ofreciendo un aeropuerto en La Unión. Ahí se plantea en la ley de la zona económica especial que se pueden montar aeropuertos, empresas de puertos. Hay una cantidad de rubros donde pueden intervenir y donde no. Pueden producir bienes agrícolas, bienes industriales, pueden ser empresas importadoras, pueden ser empresas turísticas, ensambladoras de vehículos, pueden ser universidades privadas o públicas, pueden ser empresas que le den servicio a las empresas, como le llaman hoy, el servicio tecnológico. Lo más importante aquí es la mano de obra, entonces. La mano de obra salvadoreña, 80%, y las empresas tienen obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? La operadora, 5.200.000% de mano de obra. Y le tiene que dar el 3% de los 5 millones, después que invirtió los 5 millones, un 3% a la comunidad. Si se instaló en un municipio, a ese municipio, que serían $150,000. Y la desarrolladora le tiene que dar un 3%. Si son 20 millones, son 600,000. Entonces, si hay una desarrolladora, ahí hay $600,000 para el municipio. ¿En qué se lo va a dar? No en dinero, sino en obras. Y la escoge la alcaldía y la comunidad. Hay municipios, te voy a dar un dato, de los 26, 5 que no reciben ni un centavo de tributos. Bueno, hay empresas tributando. Y hay otros 12 que reciben entre 10,000, 15,000, 20,000, $30,000 al año. De manera que solo con que se monte una operadora y diga que hay $600,000 en una desarrolladora en obras, supera lo que una alcaldía de esa recibe en 20 años, ¿verdad? Eso casi no se dice. Hay una inversión y tienen que pagar tasas municipales. Entonces la alcaldía tendría recursos. Lo que no pagan, que es el compromiso del gobierno, son entonces los tributos. Hay exenciones por un periodo largo, ¿verdad?, que se puede revisar, pero no están tributando porque son empresas que no existen. Correcto. Sino que se montarían.
¿verdad? Perfecto. Voy a aprovechar el último bloque, César, para preguntarte también sobre qué deberían los candidatos presidenciales proponer en la parte económica. ¿Cuál es la apuesta? Algunos están mencionando el empleo. Quiero que revisemos un poquito esto. ¿Qué debería ser y a qué deberíamos creerle los salvadoreños a los candidatos a presidente cuando nos dice, mire, vamos a generar otra cantidad de empleo, o vamos a generar más empresas, vamos a traer más inversión? De eso vamos a platicar cuando regresemos platicando con César Villalona. Ya volvemos. Estamos en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Preguntan a César Villalona, ¿qué es la diferencia entre zona franca y zona económica especial, César? Bueno, primero en que se parecen. Se parecen en que son recintos fiscales. Las empresas que se instalan en la zona franca están exentas de impuestos. Y las que se instalen en la zona económica especial también. Solo que la zona franca es por 20 años, según nuestra ley, y en la zona económica especial, según el proyecto de ley, sería por 25. Y además, pasados los 25 años pueden tener un 50% más de exención. Y hay un impuesto que no lo pagarían nunca, que es el de la renta. Ese tiene exención de por vida, prácticamente. Y en la zona franca no le ponen requisito a las empresas, en el sentido de cuánto invertir y cuánto empleo generar. En este proyecto de ley se dice que hay que invertir por lo menos 5 millones o generar 200 empleos. Pero en términos jurídicos son bastante parecidos, en el sentido de que son recintos fiscales donde hay exenciones. Una zona donde se instala una empresa y ahí no paga impuestos. Pero esa zona es del Estado. Insistimos en esto, no se está entregando territorio a una empresa extranjera ni a un país. Si ahí se concesiona un puerto, el Estado sigue siendo dueño del puerto, ¿verdad? Y una privatización la aprueba la Asamblea. No está en el proyecto de ley de zona económica especial. También comentan que Arena no le va a aprobar al FMLN este. Puede ser que no, pero los industriales yo creo que deben estar muy contentos con esta ley. A mí me ha llegado información de que sí tienen interés, grandes industriales, porque insistimos en que no está diseñada para inversión extranjera. Está diseñada para inversión privada y pública. La palabra ente jurídico quiere decir empresas. Entonces puede ser pública y privada. Y puede ser pública nacional o extranjera. Y privada nacional o extranjera. De manera que un empresario salvadoreño puede invertir en una empresa nueva. Lo que no puede es mover una empresa que tiene hoy de un sitio para allá. Está prohibido. Se le prohíbe. Se ha tributado durante 5 años. Porque entonces se mueve y dice, yo me muevo para allá y allá no pago impuestos. Claro. Y me voy de esta zona. Eso sí queda prohibido en la ley, pero puede montar empresas nuevas con este tipo de inversión. Me estás diciendo que puede entrar en conflictos Arena si no aprueba, si no le da los votos a esta ley, porque los industriales están pidiendo eso. Los industriales están contentos, ellos pueden montar empresas ahí para producir y para exportar a China. Los chinos se pueden, o para exportar a Europa, a Estados Unidos. Empresas chinas se pueden montar ahí y reexportar hacia Estados Unidos. Que tú me preguntabas en qué nos pueden ayudar los chinos. Chinos nos pueden ayudar por el comercio, pero también por el lado de las inversiones. La inversión extranjera china puede aquí emplearse muchísimo, incluso sin la zona económica especial. Ellos tienen interés en transporte, en tecnología, inversiones en alta tecnología, en energía, en turismo. En cualquier rubro China tiene capacidad de inversión. La zona económica especial prohíbe la producción de la canasta básica, de productos de la canasta básica. No se pueden montar empresas a producir maíz, frijol, carne de cerdo, los productos de la canasta básica para no generarle competencia. Y prohíbe también el azúcar y la minería. Y cualquier producto que promueve otro tipo de... Sí, está prohibida ahí cualquier producción de azúcar, productos mineros, bienes de la minería. Está prohibida la producción de armas. Tiene una cantidad de prohibición de energía nuclear, por ejemplo. Claro. Entonces, hay un ente rector que es público. De 10 personas, 8 son del Estado. Y ese ente rector lo dirige principalmente el Ministerio de Economía, que es el que otorga los permisos, le da seguimiento a las inversiones. Es decir, que no es una entrega de territorio. Veremos qué pasa después de las elecciones. Sí, vamos a ver si se aprueba o no se aprueba. Yo creo que hay que hacerle cambio. Hay que hacerle algunas modificaciones, discusiones. Por ejemplo, las exenciones de 10 puntos son muy largas. Habría que ver si la materia prima importada, si en el país existe, que esa no entre sin impuestos, como en Cuba en el Mariel. Y otros aspectos que pueden ser modificados. Me preguntan sobre el tema de los candidatos. Ya están hablando de las propuestas y una de ellas es el empleo. Como que eso le genera votos, ¿verdad?, a la gente. Sí, lo que hay que ver es cómo lo van a generar, ¿verdad? Cualquiera puede decir que va a generar empleo. A mí me parece que la apuesta debe ir en varios sectores. Primero, el sector agropecuario. Nosotros tenemos un gran potencial por el lado de la agricultura todavía. Las cooperativas
que por cierto se pueden desarrollar con la zona económica especial y pueden exportar a China, si se le abre el mercado chino, si se negocia bien, a cooperativas. El sector cooperativo agropecuario nuestro es muy fuerte, casi no se habla de eso, y puede pasar a procesos agroindustriales, debería pasar a procesos agroindustriales. Dame un ejemplo, César, de eso. ¿Qué quiere el campesinado? ¿Qué quiere una persona del campo? ¿Quiere insumo barato? Vender bien su producto y acceso al crédito. Bien, los candidatos deben proponer cómo resolver lo del insumo barato. Una de las posibilidades es que el Estado monte una empresa productora de insumos y compita con la empresa privada, porque los insumos agrícolas están controlados por un oligopolio. Hay que generarle competencia. Segundo, yo creo que aquí hay que volver a pensar en lo que fue el IRA. El Estado debería construir un centro de comercialización. Está en el programa que se dio de base a la candidatura de Salvador Sánchez Serén, no ha habido recursos para hacerlo, porque han bloqueado la finanza pública, pero eso es una buena obra, porque tú le garantizas a la gente del campo un insumo barato y un producto de calidad y a buen precio, y se vende barato en la ciudad, sin pérdida, porque hoy un empresario compra un producto a $10 y lo vende a 100. El Estado lo puede comprar a 40 y venderlo a 60. Y beneficia al que lo produce y beneficia a quien consume, y le queda un margen de 20. El Estado comerciante tiene derecho, el Estado, a estar en la comercialización de productos agrícolas, agropecuarios, agroindustriales, porque también está apoyando con paquetes agrícolas a esa población. Y esa población es víctima del coyotaje. Pero usted nos ha dicho que el Estado es mal administrador, que el Estado roba, que el Estado no conoce esos rubros y que por eso es mejor privatizar todo eso. Bien, cualquier empresa puede ser mal administrada, pública o privada. En el mundo están quebrando empresas privadas todos los días y cerrando empresas. Cuando quiebran los bancos en Estados Unidos, lo salva la banca. Y aquí cuando quiebra la banca pública. Y aquí cuando quiebra Crediza, Crediclub, lo salva el Estado. Y aquí los empresarios tienen 26 leyes que les permiten no pagar impuestos. Así cualquiera es eficiente. La ley de turismo da exenciones por 10 años. Cualquiera es eficiente. Yo creo que la CEL es una empresa eficiente. Puede haber una empresa pública que no sea eficiente y otra que lo sea, y privada también. Eso es un asunto de cómo se maneja la empresa. Los empresarios de este país no pueden hacer mucho alarde, porque tienen 26 impuestos leyes que le permiten no pagar impuestos. A los exportadores les devuelven el IVA. Perdón, ¿cómo es eso? A los empresarios salvadoreños que dicen que el Estado no es buen administrador. Y dicen que les han puesto más impuestos estos gobiernos. Y Poma paga impuestos por sus hoteles. Entonces es eficiente Poma. Y los exportadores que le devuelven el IVA. Cuéntanos eso de los hoteles. No, la ley de turismo se aprobó en el 2006, la presentó Poma. Una inversión en turismo de más de $500,000. Un hotel de Poma, declarado empresa turística, no paga impuestos durante 10 años. Ni municipal, ni renta, ni IVA, ni aranceles y trae sí, la ley de turismo. Y la ley de zona franca, ¿qué es? Y la CES, que estábamos hablando, la zona económica especial, ¿qué es? Y las imprentas, el diario de hoy no paga por la imprenta editora que tiene. La ley de imprenta, lo acaba de votar la sala, el impuesto. A los exportadores le devuelven el IVA. Entonces los empresarios de este país tienen muchas exenciones de impuestos. Aparte de pero se quejan de que estos últimos dos gobiernos del Frente, para ser claro, les ha puesto la mayor cantidad de impuestos jamás conocida en la historia del país. Sí, se han inventado que se han puesto 24 impuestos en un país que existen 20 impuestos. Lo que han puesto los gobiernos del Frente son 8 y heredaron 13. Y de los 13 que heredaron hay uno que ya no existe, que lo dejó Saca, que era de la llamada del exterior y la sala lo quitó. Son 20 tributos los que hay. Y cuando tú ves la recaudación que había en el año 2009, antes del Frente, el 85% lo daba el IVA y la renta. Y hoy el 85% lo da el IVA y la renta. Y se acaban de quitar un tributo, que era el de las transacciones bancarias. Aquí los empresarios evaden impuestos por 1.800 millones y tienen leyes de exención 26. ¿De dónde saco los 1.800? Que el ministro de Hacienda acaba de estar en la televisión y dijo que la evasión de impuestos son 28%. Entonces, de cada $100 que debe recaudar el gobierno, recauda 72. Cuando tú buscas la recaudación y sacas una regla de 3, ¿verdad? Te da que ese 28 son 1.800 millones. ¿Quién evade impuestos? Entonces, cualquiera es eficiente evadiendo impuestos y violando los derechos laborales. Entonces, los empresarios que dejen de ser corruptos también, no todos. No estamos hablando de todos los empresarios. El 99% de los empresarios de este país son micro y no son evasores, ni violan el salario mínimo porque son empresas informales. Cuando tú compras en una tiendita frente a tu casa, tú no pagas IVA, no te lo cobra, no lo tienes que mandar a Hacienda. Pero cuando tú compras en un almacén de un rico o en un súper, tú pagas IVA. Y si no llega el gobierno,
Entonces, aquí el 99% de los empresarios no violan los derechos laborales ni evaden impuestos, que son los micros y pequeños. Y muchos grandes y medianos tampoco, son evasores. Pero hay un grupito que tiene el control de la economía, que es bastante evasor de impuestos. Esa corrupción, la evasión, 1.800 millones, supera el robo de los 20 años de gobierno de Arena. O se le acerca a los 20 años de la corrupción de Arena. Solo en un año de la evasión. Entonces, más que hablar, hay corrupción pública, pero la corrupción privada es más alta. Y de un sector focalizado, un sector que hace contrabando también. Aquí hay un ministro de Economía que le cerraron farmacias porque estaba vendiendo productos vencidos. Y hay supermercados que le ponen multa por vender productos vencidos y con pesos que no son. Hay un montón de irregularidades y prácticas monopólicas. Hay una multa a Molsa y Ariza, porque como oligopolio cerraron el mercado de la harina, viene desde cuando fue en el 2002, y no la quieren pagar de 4 millones, que provocaron un incremento de la harina. Y no hemos hablado de la banca. Y lo pagó el pueblo. Y no hemos hablado de la banca, César. ¿Cómo se privatizó la banca? ¿Y quiénes la privatizaron? ¿Quién era el que dirigía el gobierno? Era un empresario, era Cristiani, un oligarca. Si hay corrupción en el gobierno de Cristiani, ¿quién es el jefe de Estado? El oligarca llamado Cristiani. Y en el gobierno de Sol, y Saca no era empresario. Entonces, ¿cómo es que me van a hacer esa separación de la corrupción pública y la privada? Y la más grande, la privada. Vamos a hacer un programa, César, te lo prometo, sobre el tema de la corrupción y la economía, para que nos ilustres un poco más. No terminamos lo del empleo, pero te quería dar un dato. Por favor, sí. En los 10 años de Arena se generaron 93.000 empleos, 96.000 en 10 años. Pasaron de 593.000 a 689. Tenemos los datos del Seguro Social. Fueron 9.000 por año lo que generó Arena. Y en el sector privado creó 93. En los 9 años de gobierno del Frente, estoy hablando de mayo, de mayo del 99 a mayo del 9. Mayo del 2009. Y de mayo del 9 a mayo de este año, sí, que no son 10 años. Sí. Se han generado 151.000 empleos, 120.000 en el sector privado. Es decir, casi 17 por año total y un poquito más de 13 en el sector privado. Y si te doy el dato de julio, ya tenemos julio, para que sea un año y 9 años y 2 meses, ¿sí? Se han generado 12.000 empleos más. Entonces estamos hablando de más de 160.000 empleos. ¿Qué quiere decir esto? Que Arena en los últimos 10 años generó 9.000 empleos por año y los gobiernos de enfrente 17.000. Y el candidato de Arena está hablando de generar 350.000, cuando en 10 años generaron 96. Y no te dice cómo. Yo comencé a hablar del agro, pero son muchas acciones que se pueden hacer, claro, para generar empleo. No nos dio tiempo. Claro. César, gracias por venir con nosotros. Y vamos a hacer un programa sobre, apuntarlo, corrupción y economía. Vamos a hablar sobre temas del sistema financiero que nos quedó y que tenés mucha información. El tema de las grandes empresas también, de esos grupos oligárquicos que a veces se rasgan las vestiduras y dicen, mire, que nos están afectando demasiado. De eso quiero que hablemos en otro programa. Y siempre decir que son sectores, no es el empresariado nacional. No es en general. Gracias por venir con nosotros. Gracias a ustedes en casa por haberse quedado con nosotros. Mañana nos va a acompañar el padre Chopin, ya estuvo con nosotros la vez pasada hablando de Romero. Se acerca la canonización de Romero, de San Romero, y es una gran noticia para el país y para el mundo. Y de eso vamos a hablar el día jueves y el día viernes sobre el tema Romero. Quédense con nosotros entonces en estos 2 días. Por hoy, pasen todos un feliz día.